mucho respecto a la restauración de las zonas y hablaba de especies como álamos y sauces. Sin embargo, esas especies en ocasiones no son muy aptas para restaurar zonas, y menos en condiciones desérticas o semidesérticas, aprovechando los caudales de un río. ¿Por qué? En primer lugar, los sauces y los álamos son bombas de agua que están transpirando miles y miles de litros todos los días. Entonces, lo que necesitamos en estas zonas no es estar perdiendo el agua. Entonces, aquí se debería de haber hecho ante todo un estudio para poder utilizar las especies nativas y no utilizar otras especies que nos vayan a estar primeramente perdiendo enormes cantidades de agua. 1. 2. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia de restauración de un río? Poner los álamos y los sauces alrededor del río para que a lo largo del tiempo nos genere disturbios y que generen problemas en el cauce del río. Hay estudios y hay trabajos que se han hecho en Estados Unidos respecto al uso o a la restauración de... Que sea concreta, por favor, la pregunta. El comentario ya está. Comentarios, sí. Entonces, porque tenemos más preguntas para los otros ponentes. Sí, finalmente es cómo están haciendo esa restauración. Sí. ¿Quién más? Ahí adelante. Sí, yo una pregunta al profesor Lorenzana y bueno, al profesor que expuso sobre las presas en Sinaloa, que hablan de los proyectos de la Comisión de Irrigación, sobre todo en el caso del profesor Lorenzana. Si no identifica todavía ahí, en este discurso, digamos, de la conquista de la naturaleza y todo esto, y bueno, es obvio que es agua para la agricultura, pero más adelante hay todos unos proyectos, los hidroeléctricos. No sé si todavía si ahí se identifica todavía ya algo sobre otro uso del agua en este tipo de estructuras que se empiezan a construir. Y muy rápidamente para Alfonso Cortés, una pregunta de corte metodológico. No sé si en tus entrevistas que hiciste tienes un filtro como el que mostraba Adriana, de llegar a los usuarios o dueños directamente que están trabajando la tierra y no son rentistas, porque tengo la idea de que probablemente podría haber una percepción distinta entre quienes son dueños y están trabajando la tierra y usan el agua, sus derechos de agua, y quienes están rentándolos, y que eso pudiera estar en una percepción diferenciada frente al tema de todo americano. A ver, la otra pregunta. Para Alfonso y para Adriana, en sus entrevistas con los agricultores se habla un poquito de los usuarios de agua y un poquito del capital natural, ¿no? Entonces, se encontraron con algunas opiniones y si no, creen que se puedan incorporar aquellas preguntas sobre qué opinan los agricultores sobre el medio ambiente. Por ejemplo, el campo americano los enfocó los humedales, los usan o no los usan, ¿qué opinan sobre el río? Ahora sobre esta estrategia general que se quiere restaurar un poquito de los humedales, mantenerlos, estarían dispuestos a contribuir también. Con esas tres preguntas que ya tenemos, nos vamos a ir para que las puedan contestar. De otra manera no vamos a responder ninguna. Adelante. Bueno, de allá para acá. Como sea, pero no porque la primera pregunta era para mí. Bueno, entonces responde la pregunta acerca de los temas de restauración. Igual y platicamos un poquito más adelante porque creo que es una plática que requiere mucho tiempo, es una discusión que me encanta. Si alguien más quiere añadir algo también, por favor. Primero, en términos de qué especies vamos a utilizar, ¿no? Mencioné sauces y álamos por mencionar algunas de las más sensibles, pero obviamente incluye una serie de especies, ¿no? Incluyendo mezquite, palo verde, incluso palo fierro, ¿no? Pero los álamos y sauces, a pesar de que sí usan mucha agua, ese es precisamente el gasto ecológico, ¿no? Es el gasto de la naturaleza. Y los álamos y sauces son las especies que hace 100 años eran las dominantes de esta región. Es decir, si queremos proteger a las especies y a la biodiversidad de esta zona, tenemos que asegurar que exista una cantidad mínima necesaria, 2.000, 3.000, 4.000 hectáreas,
de sauces y álamos, ¿no?, a lo largo del río Colorado. Obviamente en las zonas más bajas, donde los niveles freáticos puedan dar un mantenimiento de estas especies en el largo plazo, que de hecho hemos visto que estas especies, a pesar de que sí, con evapotranspiración usan mucha agua, simplemente con los niveles del manto que existen de manera natural en el Valle de Mexicali, se pueden mantener si logramos los procesos de reclutamiento y reproducción a través de los pulsos de agua y el mantenimiento de un flujo mínimo, ¿no? Pero entonces, si estas especies, nosotros creemos que son muy importantes, son especies nativas, son las que dan la base para la biodiversidad de la zona, para las aves, para los mamíferos, para los reptiles, entonces por eso son tan importantes. Pero es cierto que en otras gran parte, por ejemplo en el río Hardy, no nos estamos concentrando en álamos y sauces. Ahí prácticamente arriba del 90% de los árboles plantados son mezquites, porque son los más adecuados para esa zona, para la salinidad. Por ejemplo, para el lado de la ciénega ni siquiera pensamos en árboles, ¿no? Por las condiciones del suelo, del agua, es restauración con tulares y con especies de vegetación emergente, ¿no? Es lo que estamos pensando. En términos ya de estrategia de restauración en la planicie en sí, es parte de lo que hemos trabajado con Conagua. En el polígono, no lo expliqué muy bien, pero se veían los polígonos en verde de restauración. Hay un canal piloto, precisamente para el control de avenidas, es lo que la CNA nos pidió que eso se dejara para ese fin, ¿no? Es lo que ellos van a manejar para el control de inundaciones. Y en las lagunas, o que en inglés se dice backwaters, las lagunas más pegadas a los bordos, donde haya zona baja, es donde vamos a buscar el restablecimiento de los bosques. Ok. No, ni en las entrevistas ni en la encuesta hice preguntas directamente relacionadas con los humedales y la aceptación que pudiesen tener entre los usuarios. Sin embargo, otras preguntas indirectas, aunque no relacionadas con los humedales, pero sí me van a llevar a tratar de identificar qué tanta sensibilización respecto al ambiente local tienen los usuarios de agua, pero sí directamente relacionado con los humedales no. Bueno, y un breve comentario de Sinaloa. Creo que efectivamente desde la creación de la segunda presa, que por su tamaño ya se puso la generación de energía eléctrica, y luego la tercera, esta que yo comento, en el vertedero hubo 2 túneles y uno fue diseñado especialmente para la energía eléctrica. Y yo creo que es parte del plan, no solamente de apoyo a la agricultura, sino lo que se perseguía como cierto desarrollo económico, bienestar, etcétera, estaba ligado a la construcción de todas las líneas estas de electricidad, caminos y todo. Yo creo que es parte de todo el proceso, nada más que generalmente uno le da más hincapié o hace más hincapié en la agricultura, pero efectivamente es toda una área que ya va a estar ahí presente, lo de la generación de energía eléctrica. Bueno, el proyecto original implicaba 3 presas, las 3 para la agricultura, pero con las 2 que se hicieron, Angostura y Oviachi, consideraron que era suficiente, y la tercera va a ser ya una presa hidroeléctrica, la Plutarco Elías Calles, que está en funcionamiento también. Gracias. Gracias por las preguntas. Primero Vicente, ¿verdad? Con respecto a lo de la pregunta que hacía sobre si había diferentes opiniones con las personas que ahora rentan y los que no rentan. Sí hay una diferencia, o sea, de hecho por eso mostraba la primera diapositiva que tiene que ver con los hallazgos, era sobre asuntos generales y ahí podía ver claramente que había opiniones distintas, pero esa parte es sobre las preguntas generales sobre el desarrollo del valle. Ya y la irrigación, pero ya cuando preguntamos sobre el aspecto específico, los aspectos centrales de la investigación, que es la salinidad contra lo del todo americano, ahí no hay ninguna diferencia. Entonces no vi ningún sesgo producido por esa condición de rentismo, ¿no? O sea, que alguien rentara o alguien no. Sí se consideró al principio que pudiera ser importante, pero resulta que no, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el medio ambiente, tampoco hice una pregunta directa, pero me llamó mucho la atención que sí hubo respuestas directas sobre esto. Y tiene que ver con el comentario que hacías hace rato en tu presentación. Decían, bueno, ok, yo
los actuales usuarios, puedo ahorrar y puedo producir agua, pero mientras no se definan concretamente qué va a pasar con esos ahorros que tengan, yo no se la vendo ni al medio ambiente ni a nadie, ¿no? O sea, primero hay que pasar por una etapa de definir bien los derechos de agua, antes de pensar en quién pueden ser, a quién pueden ser transferidos, ¿no? Pero ellos mismos generaron en las respuestas el interés en el medio ambiente, ¿no? Sí, una última pregunta, si hubiera por ahí una rápidamente, para concluir ya esta mesa. Sí. Sí, a manera de comentario, un poco de historia, ¿verdad? Hace ya algunas décadas, Estados Unidos tenía la necesidad de nuestro territorio para poder usar el Valle Imperial. Y pasaba el agua por aquí, por el Canal Álamo, y tenía que dejarnos la mitad, el agua era el precio que nos costaba eso. En base en eso decidieron que les convenía hacer el Canal Todo Americano. El Canal Todo Americano es una obra, no es un cauce natural, es una obra hidráulica artificial. Consecuencia de ello, tuvimos inundaciones los agricultores, no yo, en aquel tiempo yo todavía no nacía, pero quienes estaban en esos días se les inundaron los terrenos de cultivo. El manto freático empezó a elevarse al grado de que donde era tierra media se convirtió en un pantano. Y tal vez lo hubiéramos podido usar como sembradío de arroz, no sé si la temperatura de aquí sea propicia, pero no se hizo aquí, la base era el algodón. Entonces, consecuencia de eso, para bajar el manto freático se hizo el canal, el Tren Mesa, y se construyeron pozos. En aquel tiempo, Estados Unidos, creo yo, que nos permitió que ahí naciera el derecho que ahorita tenemos a esos descubrimientos. Porque ellos, cuando hicieron ese canal, debieron de haber pavimentado. Como no lo hicieron, permitió que naciera el derecho que nosotros debemos de reclamar ahorita a esos descubrimientos. Eso es lo que nosotros debemos de reclamar ahorita. Ahora, yo no soy abogado, yo soy productor de cítricos, pero los abogados, eso es lo que deben de plasmar en un reclamo a nombre de nosotros a través de nuestras instituciones a los Estados Unidos. Yo creo que a los Estados Unidos no les va a convenir tener un enemigo aquí por una gota de agua que representa en comparación de la economía que ellos manejan. Bien manejado ese asunto, nos podemos quedar con esa agua para llevarla ya sea a donde está mencionando aquí el biólogo, ¿verdad? O a donde sea necesario. Ahora, el reclamo no debe de ser en función de dinero, porque el dinero nos tienta a todos. Debe de ser en un volumen. Si Estados Unidos es capaz de crear ese cauce pavimentado, va a estar en mejores condiciones de entregarnos ese volumen que ahorita se especula que son 70 hasta 300 millones. Eso sí es algo que hay que precisarlo en su tiempo y en su momento. Ahora, esa cantidad... Vamos a terminar aquí la participación así rápidamente, porque ya tenemos a las gentes desde hace un rato aquí esperando. Vamos a agradecer con un aplauso aquí a nuestros ponentes. Sí, por favor. Y le voy a pedir a la doctora Cecilia Sheridan, por favor, que pase al frente para la clausura de este evento, juntamente con el doctor de la Parra y... Aquí con Araceli, realmente una relación excelente desde hace algunos años, ayeres, y pues el COLEF y todas las organizaciones, pues esta es su casa, estas son realmente las instalaciones, pueden utilizarlas cuantas veces gusten. Es para nosotros un honor poder coadyuvar con COLEF y con la serie de investigadores a nivel nacional e internacional que son ustedes. Pues realmente hicimos lo menos difícil que es poner pues la infraestructura, pero con mucho cariño y también con mucho merecimiento. Y bueno, pues seguimos coadyuvando, ¿no? Felicitarlos realmente por estos 3 días de trabajos arduos, y esperemos pues seguir coadyuvando con ustedes en este tipo de eventos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Araceli, y bueno, pues esta es su casa, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias, doctor. Que nos haya ofrecido la casa, verá que le vamos a tomar la palabra y luego a ver qué hace.
Estamos muy complacidos de estar aquí. Primeramente quiero agradecer a la doctora Sheridan y felicidades. Lo poco que yo alcancé a ver es notable y nos complace mucho desde el Colegio de la Frontera Norte poder contribuir en un poquito a lo que fue este evento. Las instituciones de alguna forma distraen, y lo que quiero decir, lo digo porque platicando con José Luis Moreno, que está ahorita de secretario general en el Colegio de Sonora, en el Colegio de Sonora, él decía cuán complacido estaba de poder volver a saludar después de años a José Luis Castro, que ya se retiró, a Vicente Sánchez, a Alfonso, y decía, y solo son los del COLEF, que hacía muchísimos años que no los veía. A mí me da mucho gusto que ahora sí que todos los investigadores del COLEF están haciendo presencia aquí, Ismael también, que vino de Monterrey, y que forman parte muy importante del trabajo académico del colegio y que de alguna forma los ha arropado. La RECUNOR ha hecho mucho, creo, la red para tratar de identificar, de que la gente se identifique y se aglomere en torno a esto, ¿no? Las instituciones, yo digo que a veces distraen tanto que todos los éxitos de los académicos son a pesar de las instituciones. Entonces yo quisiera que hubiera algo que pudiéramos hacer desde el COLEF para que fuera un poco gracias a las facilidades que se dan. La verdad es que el Colegio de la Frontera Norte está buscando cada vez más revivir otras épocas en las que teníamos mucha más presencia en Mexicali, en el Río Colorado, y por eso le digo que le vamos a tomar la palabra de alguna forma, doctor. Aquí estaremos con la idea de crecer bastante. Y pues el Río Colorado, desde mi punto de vista, es ahorita el tema central de la relación México-Estados Unidos en materia ambientales. Por supuesto, la fuente de agua más importante que tenemos del norte, y la zona de la frontera México-Estados Unidos es una zona árida, casi por definición, sobre todo en su vertiente oeste. Y el trabajo que hemos visto y que me ha tocado ver de Pronatura, de Osvaldo Hinojosa, de Francisco Zamora, y con la gente del Instituto Nacional de Ecología, me hace pensar que pues de aquí somos y queremos ver en qué manera contribuimos. Muchas gracias por la oportunidad y felicidades. Voy a aprovechar la última palabra para extenderme un poquito. Me pedía Araceli si podía hacer una breve relatoría de estos 3 días de trabajo. No sé si será una relatoría o si son más bien inquietudes que yo fui apuntando a lo largo de los días de exposición. Antes de ello, por supuesto, reconocer que al contrario, para nosotros, para la Red de Investigadores del Agua en Cuencas del Norte de México, ha sido un enorme placer estar con ustedes, con el COLEF, con el CETIS, en esta región que de pronto nos parece demasiado lejana, porque de hecho para llegar aquí es como intentar llegar a Europa. Es una locura conseguir los vuelos y los precios, y es verdaderamente una locura. Es como si viviéramos en 2 países diferentes, y nosotros estamos ubicados, nuestras instituciones, pues en el norte de México o en el centro de México, en el sur, y es así de ancho y de ajeno es nuestro país. Lo que hemos encontrado ahora en estas discusiones ha sido extraordinario. A mí me parece abrir los ojos, decía Rogelio, este compañero del CICESE que ahora no está aquí, decía, es como si me hubieran abierto la compuerta de la presa. O sea, empiezo a reconocer tantas cosas que no tenía ni idea, ¿no? Que esta lluvia de ideas me parece que es lo más rico que se puede obtener de los resultados de un trabajo como el de estos 3 días. Por supuesto con el apoyo abierto de instituciones hermanas en términos de inquietudes académicas, el Colegio de la Frontera siempre cercano al CIESAS y el CIESAS al Colegio de la Frontera, y ahora bueno a esta nueva relación con el CETIS y con el CEDEM, que van a ser también, esperemos, fructíferos para nuestros próximos tiempos.
quisiera pues entrar a esta breve reflexión sobre lo que se trabajó aquí, lo que se hizo aquí, que es mi reflexión, repito, muy personal. Espero que la podamos compartir o de otra manera discutirla, tal vez en la comida, pero hay varias cuestiones que yo encuentro y que quisiera ordenar en dos principalmente, que es esta noción de la cultura del agua y la otra, una noción de la cultura de la gestión. La primera, la cultura del agua, considerada ya como un término ya muy usado, muy vapuleado, ya parece que haya perdido su origen más primigenio, que era muy valioso, pero que tal vez hay que volver a ello. Creo que desde la perspectiva antropológica, histórica, sociológica, y como un retorno a recuperar esta cultura del agua diversa, por supuesto, para una región tan amplia y tan extensa y tan ajena en muchos sentidos como es el norte de México. Y pensaba yo en una referencia que siempre me ha gustado, o me ha gustado desde que salió el libro, de este libro de las guerras de agua de Shiva, que habla sobre cómo se sube al tren porque va a una reunión de trabajo en India Occidental, una discusión sobre el agua y la sequía en las regiones áridas y semiáridas, y de pronto en el tren, cuando va de Nueva Delhi hacia Jaipur, les sirven agua de beber, es así como la atención que les dan es agua, y es una botellita de agua de marca Pepsi Cola, ¿no?, que está embotellada, y toman su agua, y cuando llega a Jaipur, lo que encuentra caminando por aquellas calles, una zona de una extrema sequía impresionante, se encuentra unos tolditos que le llaman templos del agua, que no sé el nombre en su lengua original, pero es como la traducción de los templos, serían los templos del agua, en donde hay gente del lugar de Jaipur que está ofreciendo en pequeños platitos agua para beber para quienes llegan a Jaipur y para quienes están circulando en Jaipur. ¿Esto qué quiere decir? Y esta es la reflexión que hace Shiva, que a mí me gusta mucho, que es en un mismo lugar en donde se entendería que estamos pasando por una misma sequía, nuestras percepciones del agua son totalmente opuestas, no son las mismas. Y esta es la cultura del agua. Es decir, es el agua embotellada, es el agua que se puede comercializar, es el negocio del agua, en concreto en este caso de la Pepsi Cola, y por otro lado es la concepción de que el agua es un bien que es de todos, y es un bien que tiene que ser compartido, principalmente en una situación de escasez como la que se sufre en esa región, y en gran medida sufrimos también en la nuestra. Entonces, creo que ese es así como un ejemplo interesante, digamos, cuando hablamos de cultura del agua, nuestras percepciones sobre el agua que se ofrece o el agua que se vende, es decir, dos formas muy diferentes. Por otro lado, yo decía, bueno, veámoslo como una cultura de la gestión, porque esto me deja a mí este seminario, esta reunión de ahora de trabajo, que es el asunto de la cultura de la gestión. Habría que aumentarla, y ahora la veo con mucha más claridad, y podríamos llamarla también como la cultura ambiental. Finalmente, culturas que en muchos sentidos se encuentran divorciadas, que en muchos sentidos se encuentran lejanas unas de otras, por varias razones, y tal vez la que fue más explícita para mí en esta reunión fue esta concepción que tenemos sobre el agua. ¿El agua de quién es? ¿El agua es mía, como por tener los derechos de agua? ¿O el agua es del medio ambiente? ¿O el agua de quién es el agua? Digamos que esa sería una parte que la dejo nada más como una cuestión de reflexión dentro de esto, pero que tal vez podría centrarse en algo que a mí me tiene inquieta últimamente, que es esta cuestión de tomar la hidráulica como un objeto de estudio de las ciencias sociales. Es decir, no la hidráulica de los ingenieros, que la hemos dejado siempre en manos de los ingenieros, sino esta hidráulica que contiene esta diversidad enorme de cultura respecto al agua, en tanto gestión, en tanto medio ambiente, en tanto posibilidad de futuro. Y entrar a esta cuestión sería entrar desde una mirada, lo decía hace 2 días, desde una mirada antropológica. Efectivamente, yo sí creo que tenemos que abrir esa mirada antropológica para tratar de comprender lo que fue una pequeña hidráulica, después la gran hidráulica, y ahora la alternativa que se presenta como alternativa, aunque no la tratamos mucho en esta reunión, pero que tendría que haberse tratado, tendrá que tocarse, es esta idea de la aparición o la necesidad de presentar alternativas de energía sustentable, que es algo que se presenta como una alternativa a la gran hidráulica, pues que sabemos que en gran medida ha acabado
con el agua, con los ríos y con su fluir natural. Entonces, bueno, creo que ahí y lo dijo José Luis Moreno de manera muy clara y muy provocadora, que la gran apuesta sería la GIR, la gestión integrada de los recursos hídricos. Había que ver por dónde. Es también una noción que ya está muy deteriorada, que ha sido muy vapuleada en los últimos reuniones internacionales sobre la cuestión del agua. La última se seguía argumentando como la GIR, como la alternativa de desarrollo sustentable, pero nadie tenemos idea de cómo funciona, nadie tenemos interés en que verdaderamente funcione. Entonces, bueno, desde la perspectiva antropológica, histórica y sociológica habría que ver el agua o la gestión del agua como una gestión del conflicto, verdaderamente necesario verlo desde esa perspectiva, en toda su variedad de expresiones a lo largo y ancho del norte de México y sobre todo a través del tiempo y el espacio, donde los conflictos son muy diversos, muy diferentes, pero que suelen ser una manera de negociación en regiones como las que nos ha tocado vivir. Tenía algunas otras ideas sobre esto de la restauración, que es un tema que se habló mucho también en estos días, no sé si contrapuesto o complementario con la conservación. Esto es un tema que a mí me inquieta mucho también desde el origen mismo de la definición de restaurar o conservar, que creo que da pie para hacer un diálogo mucho más interdisciplinario. Lo escuchamos hace rato, yo soy el dueño del derecho de agua y por otro lado quienes restauran buscan comprar esos derechos, es decir, pareciera ahí una contradicción enorme, ¿no?, entre lo sustentable y lo estrictamente económico, social. Y por último, bueno, me parece que la gran riqueza de este evento, como lo ha sido los otros 4 eventos que hemos organizado en la RECUNOR con otras instituciones del norte de México, es esta necesidad constante de comparar en el norte de México un asunto de prioridad nacional, un asunto de seguridad nacional, que es el agua, es comparar las problemáticas de nosotros como científicos, como académicos, y dejar de pensar que somos nuestra región de estudio es el centro y el ombligo del mundo. Somos una región compartida en una problemática muy semejante y tal vez sea necesario seguir trabajando en esta idea de que tenemos que comparar. Ahora hubo un medio encuentro fuerte en la mañana que decían, es que ustedes vienen de México y no se dan cuenta, y decíamos, venimos del norte y venimos con problemas también muy serios en nuestras regiones de estudios. Y yo decía, tan grave el problema del Colorado como lo puede ser el problema de la Laguna y del problema del Nazas, o si vemos la parte baja del Bravo. Es decir, esta necesidad de ver la multiplicidad de ideas, de percepciones que tenemos sobre nuestro medio y comparar. Y en esta medida, mientras comparemos y tratemos de sustentar nuestros argumentos de manera multidisciplinaria, tal vez podamos hacer propuestas al mediano o a largo plazo que permitan la toma de decisiones públicas con una certeza de un conocimiento mucho más discutido y mucho más llevado al fondo. Entonces yo quiero agradecerles, por supuesto, a todos ustedes su participación, su compromiso en esta reunión de trabajo, al Colegio de la Frontera otra vez, al CETIS, al CEDEM y por supuesto a los miembros de la RECUNOR, haber hecho posible esto. La visita que se hizo ayer, que el recorrido de campo, me lo perdí, desgraciadamente no pude ir porque tuve un problema de salud, de esas cosas que pasan horrible fuera de la casa de uno. Ahora estoy bien, pero me perdí de una experiencia, parece ser vital, extraordinaria, con una idea de organización que organizó el COLEF del recorrido, que fue realmente entre aventura y entre conocimiento muy, muy intenso en unas largas horas de recorrido que ya veremos en los videos cómo lo podemos sintetizar, pero me parece que esa es la otra parte muy rica de estos encuentros. No solo platíquenme el espacio, quiero verlo también y quiero vivirlo. Entonces, bueno, yo lo que puedo hacer es pedir un aplauso para todos nosotros, en especial a Araceli, que ha sido tan cuidadosa de este seminario, que grandes éxitos se logran con grandes personas. Gracias por todo, Araceli, y a todos los que nos movimos para venir hasta acá también y platicar. Muchas gracias y un aplauso.